Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo videoprograma de Manos de quién estamos. En esta ocasión vamos a hablar de un acontecimiento que describe perfectamente la marca España y el país de pandereta en el que vivimos, y es el caso de Abengoa. Abengoa es una empresa que trabaja en el sector de la energía, de las renovables y del medio ambiente, y en estos últimos tiempos ha sido conocida por haber entrado en una situación de preconcurso. Bueno, aquí vemos la cotización de las acciones de Abengoa, las acciones de clase B, desde mediados de 2014 hasta la actualidad. Vemos que ya hubo en noviembre de 2014 un aviso a navegantes aquí en el que pegó la cotización una bajada espectacular. Luego fue recuperando y fue en este momento de aquí, en torno a los 2,85 euros, que los Benjumea, los casi propietarios de Abengoa, vendieron su autocartera ante el marrón que se avecinaba. Vemos cómo a partir de ese entonces empezaría a caer la acción hasta la entrada en preconcurso de Abengoa. Vemos aquí de nuevo la enorme caída hasta el entorno de los 0,60 más o menos. Bueno, en esta empresa hubo cuentas adulteradas, despilfarro retributivo e indemnizaciones millonarias a estos Benjumea, a estos dueños que encima vendieron sus acciones a 2,80, 2,85 euros antes de que la cotización cayera. En ningún momento la CNMV paralizó la cotización. Continuó permitiendo a Abengoa cotizar en medio de una tormenta especulativa, noticias, opacidad y escasa transparencia por parte de la empresa. Algunos fondos se dedicaron a especular a la baja con ellos. Especular a la baja consiste en tomar algo prestado, en este caso acciones de Abengoa prestadas, venderlas con el compromiso de recomprarlas después y devolverlas. Para que esto genere beneficios al que lo hace, necesita venderlo a un precio superior al que posteriormente lo comprará, es decir, necesita que esa acción caiga. Uno de estos fondos que se dedicó a especular a la baja con Abengoa fue Sotic, que al mismo tiempo estuvo participando en las negociaciones de refinanciación de la empresa. Un caso clarísimo de información privilegiada. Como digo, hubo una gran especulación y volatilidad por la situación de la empresa, y una vez declarado la situación de preconcurso, comenzaría el proceso de reestructuración en el que se negociarían las condiciones de un acuerdo, quitas, inyecciones de dinero. Sin embargo, la empresa apenas comunicaba nada de lo que estaba haciendo y de los logros. Una política de mutismo casi total. Urquijo, el siguiente presidente designado para liderar a Abengoa, continuó con la misma política de ocultar información y de mutismo. Bueno, para entender mejor esto hay que explicar que Abengoa tenía dos tipos de acciones. Estaba la acción A, la acción clase A y la acción clase B. A la hora de repartir beneficios, ambos tenían el mismo derecho. Es decir, si se repartía X dinero por acción, se repartía igual que fuera A o que fuera B. La diferencia entre ambas era que la A tenía 100 votos por cada acción en la Junta a la hora de tomar decisiones y votar a favor o en contra. Cada acción A suponía 100 votos en la Junta y cada acción B un voto. Las clase B eran las que cotizaban en el IBEX y la clase A la que cotizaba en el continuo. En la práctica, las A eran para clientes institucionales, es decir, grandes inversores, y las B para accionistas minoritarios, aunque por supuesto cada uno podía comprar del tipo que fuera. Bueno, para empezar a entrar en materia, hay que comentar primero la labor de Deloitte. Deloitte es una auditora y era la que se encargaba de auditar las cuentas de Abengoa. En su informe sobre las cuentas de Abengoa de 2014, ese año en el que ya la cotización sufrió una bajada y luego una subida casi en el mismo momento,
donde ya se reflejaba lo que estaba por venir. Bueno, las cuentas, según Deloitte, las cuentas de ese año reflejaban la imagen fiel de la empresa. Bueno, un tremendo error. Deloitte ya ha tenido algún que otro escándalo anteriormente por auditorías a OHL México, por no detectar el fraude en TBW, que era una firma hipotecaria, y Deloitte también fue la que auditó a Bankia antes de que se evidenciara su agujero. Ya que ya vemos aquí, en esta noticia de 20 minutos, acusan a Deloitte de conflicto de interés, facturaba más a Bankia por asesorarla que por auditarla. Bueno, ya vemos que este no ha sido el de Abengoa no ha sido el primer error de Deloitte. Incluso llegó a decir Deloitte que Abengoa e Inditex eran igual de transparentes. Vamos, para mear y no echar gota. Aquí vemos el pantallazo de la CNMV, en donde vemos los diferentes ejercicios de Abengoa, las cuentas de los diferentes ejercicios, donde pone una opinión de auditor limpia y sin párrafo de énfasis. Bueno, en este videoprograma nos vamos a centrar en el comportamiento de las acciones clase B, que eran las más típicas de los minoritarios. Bueno, vemos que la acción de Abengoa B estuvo durante meses en torno a 0,20, entre 0,18, 0,22, pero bueno, en torno a la horquilla esa del 0,20. Y esto se debió gracias a las agencias cuidadoras, para luego asegurar plusvalías en la venta de millones y millones de acciones regaladas, como veremos posteriormente. Hay que volver a recordar que durante estos meses, septiembre, octubre, noviembre de 2016, diciembre, enero, febrero de 2017, la empresa no hacía comunicados sobre los avances. Hacía de vez en cuando alguna comunicación a la CNMV sobre algún nombramiento que la verdad es que no le interesaba a nadie, lo importante era cómo iba el proceso de reestructuración, y sobre este proceso lo importante no comunicaba nada. O sea que solo comunicaba sobre nombramientos y cosas vanas. Hasta que llega el 20 de marzo de 2017, donde comienzan las subidas. Aquí vemos cómo comienzan las subidas. Durante esta semana, los medios, internet, foros, grandes gurús, comenzaban a hablar sobre la reestructuración de la firma y de la liquidez, de la inyección de liquidez que iban a realizar para continuar los proyectos y demás. Como este titular del País, Abengoa afirma la reestructuración que permite la inyección de 1.169 millones. Aquí vemos, como digo, el comunicado del 23 de marzo en el que se indica, que cubre una vacante existente, fulanito de tal. Bueno, algo que a los inversores no era lo que les interesaba, lo importante era saber cómo iba el proceso. El día 23, Abengoa también emite un comunicado a la CNMV indicando que el record date para la entrega de warrants será previsiblemente el día 24 de marzo. Bueno, unos warrants, para el que no lo sepa, es un activo financiero que te da derecho, que no la obligación, te da el derecho a adquirir una acción de Abengoa B por cada warrant que se entregó. Da el derecho, no la obligación, en unas condiciones determinadas en el año 2025, siempre y cuando se cumpliesen una serie de condiciones por parte de la empresa, que era que pagaran toda la deuda. Bueno, esto de que el record date sería previsiblemente el 24 de marzo, fomentó compras masivas durante estos días. Hay que recordar que los volúmenes de compra durante esta semana que estuvo subiendo fueron enormes. Bueno, esto de previsiblemente el día 24 no se puede dejar así. Esto es una falta de transparencia terrible, vamos. ¿Cómo es posible que la CNMV acepte un comunicado de estas características previsiblemente el día 24? ¿Alguien se imagina diciéndole a Montoro en una declaración de la renta, bueno, previsiblemente pagaré 1.000 euros de impuestos? Previsiblemente.
Te va a decir, y un mojón, chaval, un mojón. Esto no es así, no puede aceptar la CNMV un comunicado como este. Es que encima no es que me digas que es un documento de cientos de páginas que no puedo leerlo entero y se ha colado ahí en un parrafito. No, que es un documento de una página. ¿No se han leído esta página? ¿Cómo pueden aceptar previsiblemente el 24 de marzo? Es que es increíble la poca seriedad de este órgano regulatorio que tenemos, de este país de pandereta en el que vivimos. Bueno, el día 24 de marzo se producen los máximos en la cotización de Abengoa, llegando al entorno de 0,316, 0,317. Y a partir de tocar ese máximo comienzan las bajadas. Este día 24 los medios continúan publicando buenas noticias, como esta de Bolsamanía. Abengoa aprueba su rescate y recibirá una inyección de 1.169 millones. Esta otra del boletín, Abengoa amplía su rally con una subida del 143% en 5 días. O esta otra de Intereconomía, Abengoa se dispara un 70% en una semana tras cerrar su reestructuración. Bueno, como vemos, Abengoa B subió desde más o menos 0,18 céntimos a 0,317. Y las acciones de Abengoa A subieron desde 0,39 a 0,96. Son subidas importantes. En los máximos de este día, del día 24 de marzo, en Abengoa B, Melcart, un fondo especulativo, amplió su posición corta hasta el 4%. Esto significa que había pedido prestadas hasta el 4% de las acciones de Abengoa B y las había vendido con el objetivo de que bajaran y recomprarlas más baratas para ganar la diferencia. Entonces, en este momento hay que preguntarse, ¿de dónde sacó tantas acciones? ¿De dónde obtuvo la información que tenía para realizar esta operación? ¿Cómo es posible que Melcart encontrase un 3% de acciones en un solo día? Porque tenía un 0,9 y aumentó hasta un 4, por tanto la diferencia es de un 3%. ¿Cómo consiguió este 3% del total de las acciones en un solo día y en fechas tan importantes? ¿Quién se las prestó? ¿Por qué se las prestaría a alguien sabiendo lo que haría con ellas? Que le perjudicaría enormemente a aquel que se las ha prestado. Porque cuando se las devuelvan, se les van a devolver estando más baratas y por lo tanto el que las ha prestado está perdiendo dinero. ¿Por qué las habrá prestado? Bueno, durante estos días se estuvo confundiendo a los inversores con el tema de los warrants. Unos warrants que no puedan ejecutarse hasta 2025, si es que se pueden ejecutar, que para eso tienen que cumplirse unas condiciones. Se desvió la atención a los warrants en vez de al comportamiento de la acción. Como hemos dicho, el 24 de marzo empezaría la caída y el día 27 continuaría cayendo. El día 27 por la noche, que ya era día 28, porque era la 1:53 de la madrugada, ya día 28, Abengoa realiza un comunicado a la CNMV y sacan un documento. O sea, vaya horas de sacar un documento, o sea, transparencia total, ¿no? A las 1:53, cuando ya muchos estaban ya durmiendo. En este documento dice que la gente ha confirmado la llegada del dinero, se habla de las nuevas acciones, pero no se dice nada de si hay prima de emisión, a qué precio se emiten, si es a precio de mercado o a un precio fijado, no se dice nada. Y se establece que el record date ya no es previsiblemente el 24, sino que es el 27. O sea, esto es un cambio en las condiciones. Y la CNMV lo acepta, claro. El día 28 de marzo nos dicen que Melcart, que es otro fondo especulativo que estaba operando en corto en Abengoa, había reducido sus posiciones hasta el 0,04%. Cuando uno ve que un bajista cierra posiciones, es decir, que está comprando, es una buena noticia,
¿Por qué? Porque el corto cierra su operativa ante el miedo a que la acción pueda subir. Porque si la acción sube, el corto pierde. Entonces es una buena noticia. El 29 de marzo se corrige el, entre comillas, error de Melcart, como si nada hubiera pasado. Ya no tiene un 0,04, ahora tiene un 4,01%. Como si fuera lo mismo, 0,04 de 4%. Que alguien le diga a Montoro, mira, que este año tengo que pagar el 20% de impuestos, pero bueno, en vez de pagar el 20% de impuestos, voy a pagar el 0,2%. Como es lo mismo, a ver qué dice Montoro. País de pandereta. Por supuesto, nadie se ha hecho responsable de esto. Pues como digo, no ha habido ninguna consecuencia para la CNMV. Vale, vamos a analizar un poquito este porcentaje de Melcart. El 3%, que es lo que aumentó su posición, desde 0,9 hasta 4, más o menos un 3%, el 3% de los 900 millones de acciones que más o menos tenía Abengoa son 27 millones de acciones. 27 millones de acciones al precio máximo de 0,317 son 8 millones y medio de euros largos. Algo más de 8 millones y medio de euros. Esta agencia, por tanto, haría una apuesta el 24 de marzo por 8,5 millones de euros. ¿Alguien se cree que haría esta apuesta especulando a la baja sin tener información? ¿Alguien se lo cree esto? ¿Que se puede jugar tal cantidad de dinero sin tener información? Este es uno de los motivos por los que se fomentaron la compra masiva desde el 20 al 24, para que el margen de ganancias fuera mayor. El día 29 de marzo, Abengoa publica un comunicado a la CNMV, un hecho relevante, un HR, con las acciones a emitir, pero sin dar información de cómo lo van a hacer, a qué precio, si va a haber precio de emisión, precio de mercado, no dicen nada. El día 30 se produce una caída de 0,19 a 0,11, una caída de un 44,4%. De nuevo este día sale otro comunicado a la CNMV sobre la ampliación, pero, como no, sin dar información de cómo se va a hacer. Además, este día sacan un documento de cientos de páginas en inglés. Esto ya es el colmo. Una empresa española, ¿vale?, que cotiza en un mercado español y que le envía una documentación al órgano regulatorio español y le envía un documento en inglés. ¿Esto es transparencia? No, esto es opacidad, es todo lo contrario. Encima, Abengoa se escuda en que es legal sacar folletos en inglés, porque no hay ninguna ley que diga que explícitamente no hay ninguna ley que diga explícitamente que haya que publicarlos en castellano. Pero esto no es transparencia. Si lo quieres publicar en inglés, no hay ningún problema, publicas en inglés y en español, para que todos puedan entenderlo. Esto es como si el día de mañana Mapfre o la empresa de telefonía le manda a sus clientes la factura en búlgaro o en chino y dice, no, es que no es obligatorio enviarla en español y te la envían en chino o en búlgaro, a ver qué haces. Claro, es que esto es una vergüenza. Esto es un país de pandereta. ¿Alguien se imagina que Microsoft, cuando envíe un comunicado a la SEC, se lo envíe en español? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que no se concibe? ¿Por qué? Porque eso es un país serio. Y si ahí haces, te viene el FBI y te investiga y te empapela. Aquí, en cambio, como es un país de pandereta, pues se permite estas cosas. Y se permite estas cosas porque son hijos de verdura. Bueno, no voy a decir hijos de P porque YouTube se pone tontín, ¿vale? Se pone tontín. Y con el tema de la censura, pues bueno, es que parece que solo quiere que hagamos vídeos de gatitos. Y no vamos a hacer vídeos de gatitos, ¿vale? Vamos a hacer las cosas como son. Hay que hablar de las cosas que no nos cuentan, ¿vale? Y si estos hijos de verdura o carbones, pues hay que ser unos carbones para permitir estas cosas, pues esto demuestra el país de pandereta en el que vivimos, ¿vale? Continuamos. El día 31 de marzo, las acciones de Abengoa abrieron a 0,06, a 6 céntimos, llegando a valer ese día 1 céntimo con algo la acción. ¿Cómo puede ser que un valor que durante tantos meses
estuvo en una horquilla de 0,18 o 0,22, caiga hasta menos de 2 céntimos? ¿Cómo es posible esta caída? Pero no decían que la salvación llegaba con la inyección de liquidez de 1.169 millones de euros. La gente se quedó con las acciones durante esa semana para quedarse con los warrants, pensando que lo peor era que la acción cayera a ese 0,20 en el que tanto tiempo estuvo la acción. Y llega la sorpresa. Entonces la gente se queda alucinada. Tienen acciones compradas a 0,19, 0,18, 0,17, 0,22 o 0,14 o 0,13 y pico si las hubieran comprado cuando se dio el Brexit. Y ahora valen 1,5 céntimos. Y ya no hablemos de los que compraron antes de que la empresa entrara en preconcurso, por encima de €1 o de 0,50. ¿Cómo es que una empresa rescatada valga esto? ¿Cómo es que una empresa en la que han entrado más de 1.000 millones de liquidez para continuar proyectos valga esto? Esto es un engaño claro al minoritario, con comunicaciones opacas, escasas, controversia en datos importantes, manipulación y falta de responsabilidad. Hay valores que cuando se habla de una supuesta OPA o de noticias que provocan volatilidad, la suspenden. Y me parece bien, sea al alza o a la baja, porque puede haber una noticia falsa que cree volatilidad al alza para dejar a la gente pillada. Me parece bien que se suspenda, se caen las cosas y luego vuelve a cotizar. Pero ¿por qué no se hizo aquí? Cuando estaba bajando y bajando y bajando. Porque cuando estaba subiendo, bien que la frenaban en su momento. ¿Por qué? Porque es un país de pandereta, lo vuelvo a decir. También hay que recordar que ha habido ampliaciones de capital que no se han permitido por la CNMV por ser tropecientas acciones, como es en el caso de Urbas. Urbas es una empresa que cotiza en la Bolsa de España que hizo una ampliación de capital por tropecientas acciones. Sí, le hicieron, lo probaron en junta y demás, pero la CNMV dijo, quietecito, estas acciones no van a cotizar hasta que Urbas esté cotizando a un precio más alto, y ahí están todavía paralizadas. En cambio, en el caso de Abengoa no hizo nada, no hizo esto. En el caso de Urbas lo paralizó, no permitió a esas nuevas acciones cotizar porque estaban a un precio muy bajo. Podría haber hecho lo mismo con Abengoa, pero no, porque son los hijos de verdura, ¿vale? Así. Bueno, está claro que es el minoritario el que ha perdido. La CNMV debió suspender el valor hasta que el tema de la ampliación de la capital estuviera clara. Eso es lo que se hace en un país serio, como digo, y no en este de pandereta. Claro, el problema es que si se hubiera hecho esto, se hubiera impedido a 4 listos forrarse. Pero es que la CNMV está para eso. Está para impedir manipulación de valores, los engaños, y para proteger al pequeño accionista. Bueno, por cierto, la empresa sigue sin comunicar nada. Bueno, se emiten en total 16.316 millones de acciones clase B y 1.537 millones de acciones clase A. 9.400 millones de estas acciones se emiten a la par. ¿Qué significa a la par? A nominal. ¿Cuál es el nominal? 2 diezmilésimos. Es decir, 2 céntimos de céntimo. O sea, tomas un céntimo, lo divides en 100 partes y de eso tomas 2. Pues eso es un 10 milésimo. Eso es el precio al que se han emitido. Es una falta de diligencia total del equipo directivo regalar acciones a 2 diezmilésimos. Se las regalan a los grandes para que suelten a costa de un día al pequeño accionista. Tampoco se establece ningún tipo de pacto de 90 de las acciones en un determinado tiempo, etc. Se acuerda un préstamo al 25% con un fondo al que también se le regalan acciones a 2 diezmilésimos. O sea, es una jugarreta brutal entregar acciones a 2 diezmilésimos cuando están cotizando a 20 o 30 céntimos. Podrían habérselas dado a 0,10 o 0,15. Bueno, un precio bastante más barato del que estaba en el mercado, y así no habrían tenido que sacar tantas acciones. Otro dato importante, se emiten
sin prima de emisión. Una prima de emisión de 2 céntimos, que es un 90% menos de ese famoso 0,20, hubiera impedido ventas a precios irrisorios y también hubiera permitido que entrase algo de dinero en caja para la empresa. Inundar el mercado con tantas acciones casi gratis es una estafa, sabiendo que aquellos a los que se les dan las van a vender hundiendo la cotización y dañando, como no, al minoritario. Como digo, hay que tener en cuenta que para que una ampliación de capital, cotice en bolsa, debe ser autorizada por la CNMV. Puse el ejemplo antes de Urbas, que no fueron admitidas a cotización, y las Abengoa sí. Hay que recordar una vez más que la CNMV es el organismo que se encarga de regular las reglas del juego y defender a los minoritarios. Aquí la CNMV ha brillado por su ausencia y luego se les llena la boca a muchos hablando de seguridad jurídica y demás para atraer aquí a empresas e inversiones. Bueno, vemos que la seguridad jurídica es solo cuando interesa. Cuando no interesa, pues no se aplica, como ha sido en este caso. Bueno, las ventas por parte de los bancos tiene toda la pinta de que estaban pactadas. Suben hasta 0,31 céntimos en esa subida especulativa. Falta de información clara sobre la ampliación de capital, sobre el precio que sean las acciones, y caída de estas hasta un mínimo de 1,3 céntimos. Entonces, no es que la banca haya recibido las acciones, haya entrado, haya visto cómo están las cosas y diga, hostia, esto a mí no me gusta, me salgo. No. Simplemente se las han dado y según se las han dado, las han ido soltando. También han vendido bonistas, a los que, como dije antes, se les dieron las acciones a 2 milésimas y las han vendido a 2 o 3 céntimos o incluso menos. Si le das a alguien algo por 2 milésimos que vale 2 céntimos, pues claro, las empiezan a vender. Y si encima las puede vender a 3 o 4 céntimos, pues ya ni te cuento. Entonces hay que preguntarse de nuevo cómo la CNMV ha permitido esto. Como he dicho, tiene pinta de que ha sido un pacto entre los bancos. Parece ser, o todo indica, que han pactado durante las negociaciones cómo se desharían de sus acciones o de una cantidad de las mismas. Y también incluso habrían pactado cómo lo hicieron, en qué orden, por turnos. Vemos, por ejemplo, que CaixaBank pasó de tener el 4,95% y tiene el 2,89%. Crédit Agricole del 8,77 al 4,59%. Santander de 9,63 a 2,41 y Bankia de 4,64 a 2,81. Vamos a detenernos aquí un momento y vamos a explicar el caso del Banco Santander. El Banco Santander era acreedor de Abengoa por unos 1.560 millones de euros, según la cadena SER. Hispanidad desglosó esa deuda en 125 millones en préstamos corporativos, 1.025 en capital circulante y 381 millones en líneas de crédito para proyectos. Al Santander se le entregaron el 9,63% de las acciones. Si hay, mejor dicho, unas 18.800 millones de acciones, el 9,63% son 1.810 millones. Si estos 1.810 millones se hubieran vendido a 2 céntimos, supondría 36 millones de euros. Si se hubieran vendido a 4, cosa que no es posible porque no ha estado en 4 céntimos tanto tiempo como para vender todas, habrían sido 72 millones. Vamos a suponer que las han vendido por encima de 2, digamos en torno a 44 millones de euros, que es bastante, que creo que ha ingresado menos por esta venta. A cambio de 1.000 millones de deuda por la que ha cambiado estas acciones, es que algo no cuadra. Es cierto que se ha quedado el 2% de las acciones, pero es que es
muchísimo menos de lo que ha vendido. Entonces, aquí hay algo que no cuadra. Cambia 1.000 millones de deuda por acciones y las vende por 40-45 millones. Aquí hay algo que no cuadra. Para más INRI, el Santander, a día 11 de mayo de 2017, valoraba estas acciones de Abengoa B en 13 céntimos y las vende a 2. O sea que valora algo a 13 y lo vende a 2. Esto es una contradicción. No es una contradicción vender algo a 2 cuando se está valorando a 13. Una de dos. O la valoración que hizo es objetiva, con lo cual está haciendo una administración desleal hacia los accionistas del Banco Santander, debido a que está vendiendo algo a un precio muy inferior al real, y si el precio real es 2, por tanto el precio objetivo es falso, con lo cual están difundiendo información falsa a sabiendas de que lo es. O son incompetentes o son un poco hijos de verdura, ¿vale? Un poco hijos de verdura. O ambas cosas, no lo sé. Pero decir que esto vale 13 y venderlo a 2 no es muy coherente. Como digo, todo indica que ha habido una salida ordenada de los bancos en contubernio y sin pisarse. Y lo del Santander no acaba aquí, no, hay mucho más. Santander colocó bonos basura de Abengoa como si fueran una inversión de bajo riesgo. Y no contentos con esto, el Santander aconsejó comprar acciones de Abengoa hasta el día antes de sus últimas cuentas catastróficas. Y se va de rositas. Estos de esta familia de apellido de Calzao se van de rositas. Son un poco eso, Bueno, los avalistas recibieron un 5% de acciones por avalar 307 millones de euros. El 5% de acciones para los avalistas suponen 858 millones de acciones clase B y 82 millones de acciones clase A. Si multiplicamos cada una de estas cantidades por el precio al que se encuentran actualmente, nos da un total de 16,17 millones de euros, que es lo que valdrían sus acciones hoy en día, siempre y cuando no las hubieran vendido ya, por haber avalado 300 millones. Esto es lo que valdrían sus acciones en caso de que las tuvieran. Una vergüenza. Urquijo y su equipo debieron velar por la transparencia de la operación, pero no lo han hecho. La opacidad ha sido total. Nadie dijo que se iban a entregar miles de millones de acciones a valor nominal. Y como no era suficiente comenzar a especular a partir de 0,20, fomentaron compras para llevarlo a un máximo de 0,31. Es que una cosa es diluir la participación y otra muy distinta, diluir el valor debido a que se regalan acciones emitidas a 2/10 milésimos. Vamos a hacer ahora unos cálculos. La capitalización de Abengoa cuando se encontraban las acciones B a 0,20 es la siguiente. Existían 837 millones de B por 0,20, 174,6 millones. Y existían 83 millones de A por 0,41, que era lo que más o menos valía en ese momento las A, son 34 millones. En total nos daría 208,63 millones de euros. Lo que capitalizaba Abengoa cuando las B estaban en 0,31 eran esas mismas acciones multiplicado por 0,31, que es lo que llegaron a valer las B, y las A por 0,96, que es el máximo al que llegó a cotizar. Nos daría 259,47 millones más 79,68 millones. En total, 339,15 millones de euros. Esa era la capitalización de Abengoa. Hoy, la capitalización de Abengoa es la siguiente. Son 17.175 millones de B por 0,015. Nos da 257 millones. Y a esto le sumamos 1.645 millones de A por 0,04.
que son 65 millones. En total 322 millones. Capitaliza menos ahora que en ese momento de la gran subida. Y teniendo en cuenta que ahora hay miles de millones de euros menos de deuda y activos para la venta por 6.536 millones de euros. Por supuesto, no se ha abierto ninguna investigación a Sotic, ni a Mercal, ni a otros fondos que han actuado con información privilegiada clarísima. Algo que tiene que ser perseguido. Algo que, como hemos dicho antes, en un país serio ni siquiera se plantearían hacer. En Estados Unidos ni se hubieran planteado hacerlo, porque aparecía el FBI, les llenaría de inspecciones, sacarían toda la mierda que hay y les hubieran metido un puro de los buenos. Pero esto, como es un país de pandereta, pues se permiten estas cosas. La empresa a día de hoy sigue con su política de mutismo. Y además los contratos que ha ido obteniendo solamente los ha publicado en su página web. ¿Vale? Como vemos aquí en esta zona, que tampoco está muy a primera vista, los ha publicado aquí y no los ha publicado en comunicación a la CNMV en HR como solía hacer antes. Por si esto fuera poco, tenemos al Benjumea pidiendo la condonación de parte de su deuda a la banca, y encima vemos aquí como hay valoraciones contradictorias de Abengoa B, que está dándole este precio objetivo estando ahora a 1,5 céntimos la acción e indicando a medio y largo plazo tendencia bajista. ¿Cómo puede ser tendencia bajista si el precio objetivo es 13 a largo plazo? Entonces, contradictorio totalmente. La verdad que es una vergüenza que una empresa puntera de un sector importante como las renovables se haya permitido que sea un coto privado de chorizos. Porque esto es un país de chorizos y un país de pandereta. Nada, este es el caso de Abengoa B. Juntando todos los datos, ya veis que los medios de comunicación de los que he hecho los pantallazos no son medios izquierdosos o bolivarianos, como dirían algunos, sino que son reconocidos, que no me he sacado los datos de la manga, que esto con hacer un análisis un poco, profundizando un poco, viendo, se desmonta fácil toda la basura que han hecho. Ya veremos si, esperemos que en algún momento demuestren ser un país un poquito serio, un poquito, ya no digo serio, digo un poquito serio, y hay algún tipo de responsabilidad para alguien de los que ha permitido todo esto, de los que ha preparado todo esto. Como digo, es una muestra que describe perfectamente el país de pandereta en el que vivimos, país de chorizos y de pandereta. Y bueno, hasta aquí el videoprograma de hoy y nada, un saludo a todos y esto es España.